Hola, les habla Lorena Mora Maurer desde aquí de Cincinnati, entrevistando a Andalucía Solov y Anaí Galaviz desde México para nuestra comunidad hispana de los Estados Unidos. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros, como les decía, Andalucía Solov. Ella es periodista multimedia independiente, cubre principalmente temas de género, migración, defensa del territorio y seguridad. Y Anaí Galaviz, artista visual enfocada en el dibujo, egresada de la FAD, UNAM, y cuenta con exposiciones en México, colectivas e individuales y en el exterior. Vamos a conversar sobre la novela gráfica Vivos se los llevaron buscando los 43 de Ayotzinapa. Bienvenidas entonces. Andalucía, como periodista, y tú, Anaí, como artista visual, ¿por qué es tan importante documentar la tragedia ocurrida el 24 de septiembre de 2014, documentarla en forma gráfica? Bueno, para mí, que yo soy periodista multimedia, como ya mencionó, que yo hice muchos reportajes sobre esta desaparición masiva que ocurrió el 26 de septiembre en 2014, donde 43 jóvenes, la mayoría entre 18 y 25 años, que estaban estudiando para ser maestros en una universidad rural que se llama Ayotzinapa, y que ellos fueron secuestrados por las policías y después nadie supo qué pasó con ellos. Y de hecho, hasta la fecha, aún no sabemos qué haya pasado con ellos. Entonces, yo casi de inmediata empecé a hacer reportajes sobre estos hechos muy lamentables y cómo iba desarrollándose desde que el primer ataque donde murieron 6 personas hasta que cuando pensaron que habían más y poco a poco gente iban regresando a casa hasta que llegaron a saber que sí había 43 jóvenes que no sabían qué había pasado. Y yo me di cuenta con todos los reportajes que yo hacía desde video, radio, entrevistas como ese y artículos que ni uno alcanzaba contar la historia completa, ni el dolor, ni la angustia que se siente una mamá o un papá de no saber dónde está su hijo, de no saber que su hijo está comiendo, de no saber que su hijo está durmiendo y de no saber que un día su hijo va a regresar a casa, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer algo un poco más profundo y lo que sí yo no sabía qué hacer fue como con qué medio, porque otros estaban ya haciendo documentales, algunos estaban haciendo foto, o sea, como exposición de foto, y fue hasta que ya tuve la idea de hacer este libro, la novela gráfica, porque yo siempre me había gustado la novela gráfica y que había leído muchos de Joe Sacco sobre Palestina, de Marjan Satrapi, sobre Irán y que puedo hablar de muchos más. Barefoot Jen sobre Hiroshima y fue cuando me di cuenta que una novela gráfica podría ser muy buena manera de contar esta historia con toda su profundidad y también llegar a otras audiencias que creo que Anaí también quizás podría hablar de un poco más de esa parte, pues el arte, pero también como el arte tiene un alcance muy diferente también. Pues justo todo lo que menciona Andalucía, para mí dentro del campo de las artes siempre se me ha hecho muy importante tratar temas sociales y poderlos denunciar desde una estética, ¿no? Entonces, pues yo cuando me integré al proyecto, la idea era vincularme en un suceso político que muy importante para México, que creía yo o creo todavía que es necesario también abordarlo desde nuestra práctica artística y estética, dado que puede llegar de maneras más sensibles a otro tipo de audiencias, ¿no? En este caso, nosotros nos dimos cuenta que con dibujos es mucho más fácil acceder a todo un público variado que se encuentra en México, de personas que incluso no saben leer o que les cuesta trabajo, ¿no? De jóvenes que de pronto no están tan vinculados con sucesos políticos porque están cansados de solo ver noticias referentes a estos temas y que por medio del arte y del dibujo puede ser
como mucho más fácil acceder a ellos y interesarlos, ¿no? Que no sea solo estás leyendo datos, o sea, estás viendo videos y que siempre tengan el mismo contenido, sino que se los presentes de una nueva manera, que es una manera pues gráfica, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales intereses que yo tuve para entrar al proyecto y que nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta ahora que ya salió la novela, que ha sido que ha sido muy favorecedor para esta historia, dado que ya quedó como este documento registrado, ¿no? Un libro siempre es un documento que va a permanecer en la sociedad, y gracias a este libro que es uno de los tantos que se han hecho, pero que es un libro diferente porque tiene dibujos, puede que lleguemos a muchas más audiencias por mucho más tiempo. Andalucía, pasaron 7 meses desde la separación de los 7 normalistas, de los 7 estudiantes, y tú estabas ya trabajando en eso, pero decidiste crear este proyecto. Cuéntame, ¿cómo llegaste a conocer a Anaí y a Marco Parra, que es un dibujante, ilustrador también? ¿Cómo creaste este equipo y cómo pudieron manejar toda esta información para crear este libro, novela gráfica? Pues es un proceso muy largo hacer una novela gráfica, y más cuando es sobre hechos reales y que quieres que sea lo más apegado a la veracidad y la realidad posible, y que también ni una de nosotros habíamos hecho una novela gráfica antes, ¿no? Entonces yo había leído mucha novela gráfica y quizás Marco había leído cómic y Anaí había leído los dos, pero como que si uno ya sabe, o sea, que se puede hacerlo, es otra historia. Entonces, yo empecé ya en julio de 2015, y en ese momento empecé a trabajar con otro ilustrador joven que se llama Javier Corro, y él empezó a hacer algunos de los dibujos conmigo. Yo tenía una idea más o menos de qué quería en todo el libro, y escribí unos primeros capítulos, no todo el libro completo, que también es algo que realmente uno debe hacer, es escribir todo el libro y luego ilustrarlo, pero iban a la par porque tanto por tiempo, y también creo que es muy importante mencionar que eso, hoy en día este libro sí está publicado por Penguin Random House, un editorial muy importante, pero por los primeros años fue un proyecto autogestivo que nosotros hicimos por nuestra cuenta, que vendemos mezcal y fanzines y otras cosas para financiarlo, y que por eso tardó mucho tiempo también, porque yo tenía otro trabajo, Javier tenía otro trabajo, y en un momento también, tanto por el trabajo y tanto por darse cuenta que Javier, por la creatividad, que él quería tener otro colaborador en este proceso un poco más del dibujo y el diseño, y él conoció a Anaí y invitó a ella al proyecto. Ella ahorita seguro podría hablar de eso cuando se integró, pero y en un momento, bueno, trabajamos 2 años y que tuvimos como casi mitad del libro terminado, pero en ese momento, por razones personales, Javier decidió a salir del proyecto. Entonces, ahí, ahorita les muestro una copia. Hicimos un primer copia, que lo tengo aquí. Pero de ahí, lo que hice fue buscar otro ilustrador, y Anaí también, y que fue muy difícil. Uno, porque no hay tantas personas que trabajan sobre novela gráfica periodístico, histórica, aquí en México, y que con el tiempo corriendo, también que ya habíamos llevado algunos años, ya quisimos como terminarlo, llevarlo a cabo y publicarlo con Penguin, ¿no? Entonces, cuando ya había uno y otro, y en el final llegó Marco, y él en aquel momento, y hasta la fecha, tiene la misma edad de los estudiantes desaparecidos, es muy joven y pues muy talentoso. Marco, entonces ya él se integró al proyecto, y fue ya los 3 nosotros trabajando, pero así en riega mucho para acabarlo, porque realmente desde que se integró Marco fue un poco menos de 8 meses. Entonces Anaí y yo llevamos años trabajando en el proyecto, y Marco llegó después a llevarlo a cabo, y poco a poco integramos más personas, incluso los que hicieron las sombras, que hicieron el diseño, que apoyaban un poco con cosas de la investigación. Y realmente era como más de 10 personas en el equipo total que llevaron a cabo este libro.
Anaí, cuéntame tú de tu experiencia cuando Andalucía te dijo, vamos a hacer este proyecto. Sí, bueno, como comentaba Andalucía, quien me invitó a mí fue Javier. O sea, yo no conocía Andalucía. A Javier yo lo conocía porque también es artista visual y trabajamos en algunos proyectos previos juntos sobre fanzine, sobre todo. Y pues en realidad a mí me llamó la atención justo por todo esto que comentaba anteriormente, que es integrar de pronto también los problemas sociales y políticos a la labor del artista, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante poder integrar mi dibujo dentro de toda esta idea, todo este proyecto. Tampoco había trabajado con cómic nunca, con novela gráfica, y pues sí fue un reto, o sea, sobre todo porque la idea era que cada uno íbamos a dibujar, digamos que la mitad y la mitad, y para que eso pudiera suceder teníamos que cuadrar estilos de dibujo, cosas que de pronto parecen muy sencillas, pero que dentro de la labor artística son sumamente importantes, ¿no? Y llevan mucho tiempo. Entonces sí pasamos aproximadamente 1 año y medio generando dibujos previos a ya los dibujos, digamos que definitivos de las páginas, en donde hicimos diseño de personajes, estudiamos las expresiones de cada uno, estudiamos los escenarios, Wow. los lugares, los objetos, porque algo que es importante resaltar es que dibujar una novela gráfica periodística no es lo mismo que solo dibujar una novela gráfica, ¿no? No es solo tú tener esta libertad creativa para decidir cómo hacer los encuadres y qué detalles vas a meter, sino que tienes que estar muy consciente de que todo lo que dibujes y lo que se genere dentro de la imagen tiene que tener sentido con la realidad que se vivió, ¿no? Entonces, al final sí nos dimos algunas licencias creativas, sobre todo en las imágenes que estaban poco documentadas, porque no teníamos como mucha información sobre lo que había pasado y qué estaba ahí realmente, pero casi todas las páginas fue pues trabajar en base a fotos, a videos, a registros que había tomado Andalucía, algunos otros de compañeros de ANDA, algunas ideas creadas por nosotros en base a incluso capturas de pantalla, ¿no? De Google Maps, muchas cosas de este estilo que fueron las que más llevaron tiempo y que por eso, aunque al final Marco y yo hayamos trabajado ya en conjunto junto con el demás equipo en 8 meses, pues todo lo que se generó 4 años antes fue la base, ¿no? La base ya sólida, que tiene que ver con toda esa investigación de imágenes que se hicieron previamente. Andalucía, tú entrevistaste a 80 personas para escribir la novela gráfica, ¿no? Pero ¿por qué escogiste a los personajes como Ernesto Guerrero, Uriel Solís, María de Jesús, que es la mamá de José Eduardo, Don Benito, que es el papá de Josivani, y Aldo Gutiérrez, que lamentablemente todavía continúa en coma? ¿Por qué escogiste esos personajes de los 80 que hablaste, que entrevistaste para la novela gráfica? Sí, aquí de hecho puedes ver, son todos los personajes del libro, fotos, aquí lo tengo todos sus nombres, y de hecho, solo para aclarecer, hice 80 entrevistas, no hice, algunos eran con las mismas personas repetidas cuando me faltaba detalle o otra cosa pasaba, pero sí, entrevisté no sé cuántas personas, muchos. Y la razón por la cual elegí estos 4 personajes es una historia de 43 jóvenes desaparecidos y 3 estudiantes asesinados y uno en coma. Y si yo contaría la historia basada en como el testimonio de cada familia, que sí se hizo en algunos otros libros, creo que la persona se perdería en este libro, ¿no? Porque son muchas historias. Entonces, ahí yo dije, creo que sí tiene que ser una mamá, un papá y 2 sobrevivientes. Y una cosa que no importa que sea periodismo gráfico o periodismo narrativa, que una cosa muy importante es la confianza. Entonces, que tus personajes tienen que tener la confianza contigo. Y eso, yo trabajo mucho en cine documental, que tiene que ver también porque tú eres como una sombra a veces para esta persona. Sigues a esta persona, preguntas cosas íntimas, ¿no? O sea, cuando estabas en tu cama y escuchaste esta bocina pasar diciendo que
los jóvenes estaban en una fosa, ¿qué sentiste, no? Entonces tú estás entrando a sus espacios pues muy íntimos y que no cualquier persona te va a dar esta información, pero también en el caso de María de Jesús, ella fue una de las primeras mamás, si no la primera mamá que me habló, ¿no? Entonces, por un lado yo digo que ella eligió a mí, no yo a ella. Y ella reconoció desde el inicio la importancia de llevar este caso al internacional. Y ahora, pues sí, aquí estamos hablando con una audiencia en Estados Unidos sobre este caso, ¿no? Y que aunque que ya casi no se habla de este caso fuera de México. Y que con Don Benito también tenía que ver con la confianza, que pude ir a su casa en el primer mes desde la desaparición y que representaba mucho porque es un pueblo muy humilde donde hace mezcal y que hay muy poco acceso a la educación. Él había sido migrante, los hermanos de Giovanni, su hijo, también habían sido migrantes y creo que representaba mucho de quiénes son los jóvenes que van a esta escuela, pero que también él, pues no voy a decir todo para que lean el libro, pero a su hijo en los medios le mataron 2 veces más en los medios que a los otros estudiantes, diciendo que pensaron que murió aquí, aunque que no era, y que murió en otro momento, y que aunque que no era. Y eso es como una historia muy dolorosa que muestra la tortura emocional que sufren estas familias cuando no solo sus hijos están desaparecidos, pero de que también el gobierno miente a ellos y no les dan la información necesaria. Y de Ernesto y de Uriel fue porque eso de la confianza y que me parecieron chavos muy, muy valientes, muy respetuosos y con mucho corazón, que ellos seguían en la escuela, que seguían como siendo voceros del movimiento y que fueron sobrevivientes, ¿no? No hay muchos sobrevivientes que querían hablar y que, porque es muy difícil revivir y revivir y revivir ese momento cuando toda tu vida cambió, donde viste tus compañeros morir y también tus compañeros desaparecer, y es muy importante reconocer que ellos saben que muy fácilmente pudieron ser ellos, ¿no? Entonces creo que así es como elegí a sus personas. ¿Se tiene esperanza después de los 6 años de que se haga justicia? Uy, pues eso esperemos. Ha sido un poco difícil con la pandemia, como sabemos, en muchos países del mundo tantas cosas de justicia se han parado y procesos legales que están pasando. Hay investigación, tenemos nuevo gobierno con López Obrador que siempre se ha comprometido a investigar el caso de no cerrarlo, porque la anterior administración quería cerrar el caso diciendo pues que fueron asesinados en un basurero y reducidos a cenizas, aunque no hay evidencia científica que lo compruebe, pero que sí la investigación ha sido muy lenta, aún con el nuevo gobierno, y hay una comisión especial. Y una cosa que da un poco de esperanza, están investigando altos funcionarios, como quien era el jefe Tomás Herón, que era un jefe de seguridad e inteligencia en este momento, y algunos otros políticos, porque eso no solo fue porque algunos, como dicen en Estados Unidos, bad apples, algunos policías decidieron dispararles y secuestrarles, ¿no? O sea, tenía el involucramiento de 3 niveles del gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, que están investigando, eso da un poco de esperanza, y que las familias siguen insistiendo, siguen buscando a sus hijos, siguen, ahora que no pueden hacer protestas, siguen haciendo protestas virtuales cada 26 del mes para que la gente no olvide del caso, no olviden que siguen desaparecidos y que no olviden que todavía no se ha hecho justicia. Anaí, ¿tú tienes esperanza? Pues sí, creo que no podemos cerrar ni el caso ni la idea de lo que pudo haber pasado con ellos o dónde pueden estar hasta que se tenga alguna prueba científica, ¿no? O tengamos mucho más justicia y verdad dentro de todo lo que se ha dicho durante estos años. Creo que el problema ha sido que como estaban involucrados tantos gobiernos, fue muy fácil
buscar la manera de taparlo y de tratar de cerrarlo, porque seguramente eso revelaría muchas más cosas, no nada más a ellos, ¿no? Entonces, la ventaja es que tienen unos padres muy fuertes y muy comprometidos, y han sido, la verdad, un símbolo de lucha para, yo creo que esta contemporaneidad, que ha permitido que nunca estén solos y que todavía haya muchas personas que se acuerdan del caso, que lo apoyan y que tratan de estar ahí, ¿no? De en cada marcha, cada año, estar ahí, hacer presencia, y que el gobierno y la gente se dé cuenta que no es algo que puede solo ya pasar desapercibido y ser olvidado como muchas otras injusticias. ¿Cuál es el próximo paso para ustedes? Ya están llegando a la comunidad en los Estados Unidos en español. ¿Hay interés de traducirlo en inglés, en otros idiomas? Sí, justo ahora estamos trabajando en una publicación que el libro va a salir en noruego. Y eso es debido a un grupo de trabajo en solidaridad con movimientos sociales en México que se ha acercado mucho al caso. Ellos consiguieron el libro y lo van a publicar para el 26 de septiembre de este año en noruego, y que ellos esperan que también en las preparatorias de Noruega, que lo van a leer los estudiantes. Entonces eso me parece increíble. También estamos trabajando con la traducción en inglés, y esperemos también que ahora tiene circulación más que nada en México y en Estados Unidos con Penguin Random House, pero también se puede adquirir en todo el mundo. Los de Noruega sí pudieron pedirlo en línea y recibirlo, y que se pueden visitar nuestras redes, que seguro que podemos compartir aquí en este podcast y en este video, que en un inicio yo había pensado más en el proyecto en inglés. Entonces tenía el nombre Alive You Took Them. Ahora va a ser Taken Alive en inglés. Pero bueno, las redes dicen Alive You Took Them, vivos se los llevaron. Y que la otra, que queremos que también se puede distribuir en Sudamérica, en Centroamérica y en España, porque aunque que está en español, ahora sí está más enfocado en Estados Unidos y en México. Y lamentablemente muchas de nuestras presentaciones fueron cancelados. Ya pudimos hacer uno en la escuela, y hicimos uno en algunas comunidades, en Guerrero y aquí en la ciudad, y hemos tenido muy, muy buenas reacciones de la gente, pero por ahora pues están pausadas. Esperemos que pronto podamos regresar a hacer las entrevistas. Y también estamos pensando también sacar una versión en náhuatl, que es una de las lenguas indígenas en México y que algunos de los estudiantes hablan. Y creo que Anaí un proyecto más que tenemos son exposiciones de arte que Anaí podría comentar. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar, en los Estados Unidos? Sí, el libro... la novela gráfica, perdón. Déjenme solo ver las páginas, y si Anaí podría primero decir eso y ya yo lo doy. Anaí, cuéntame. Sí, la idea es también generar a lo mejor una exposición. Por el momento está pensada tal vez en la Ciudad de México, pero a lo mejor después se puede generar una exposición itinerante de todos los bocetos y los dibujos previos que se hicieron al resultado final del libro, ¿no? Dado que tuvimos, pues como les comentaba, 2 años de trabajo con Javier, y muchos otros de estar investigando y generando bocetaje para la novela, nos gustaría que eso tenga un sentido también y que también sea público de alguna manera. Entonces estamos pensando en hacer una exposición de todos estos originales y todos estos bocetos, para que también se pueda ver parte del proceso, ¿no? Que no nada más sea tener el libro y que vean los dibujos muy bonitos y pienses que es muy fácil todo, sino que se vea como es un proceso donde primero se dibujaba a lápiz, luego esos lápices pasaban a mí para que yo hiciera las tintas, todo a mano, ¿no? Después esas tintas pasaban al diseñador que hacía los retoques digitales, que ponía bien los recuadros, que hacía limpieza, que generaba los textos, o sea, ya digamos que en los globos. Y pues es como algo que nos gustaría que se pueda ver de alguna manera. Entonces pensamos que la exposición puede ser una buena salida. Se puede conseguir en Estados Unidos, se puede visitar la página penguinrandomhouse.com, y que también en esta página se puede comprar
pero también está disponible en IndieBound, Powell's, Hudson Booksellers, Books A Million, Walmart, Amazon, Target, Barnes & Noble, and bookshop.org. Entonces se puede conseguir en muchos lados y también pronto esperemos que saldrá en inglés y que nos pueden seguir en nuestras redes de Vivos se los llevaron en Facebook y en Instagram y también en Twitter. Qué emoción, ¿verdad? Que están llevando los libros para muchas partes y que se puede obtener, están disponibles en las tiendas digitales donde venden libros. Pero Andalucía era neoyorquina de nacimiento, era chilanga de residencia y guerrense de corazón, y tú, Anaí, que estás de México, pero algún mensaje para la comunidad hispana de los Estados Unidos especialmente sobre la desaparición de los 43 normalistas y la desaparición forzada, la impunidad y la importancia de no olvidar. ¿Me pueden dar un mensaje para la comunidad? Creo que lo importante es conservar la memoria, ¿no? La memoria histórica y la memoria cultural también se me hace muy, muy importante. Creo que este libro puede generar mucho interés a la comunidad latina en Estados Unidos, dado que es un acontecimiento que, aunque parezca que no afecta directamente a las personas, realmente sí lo está haciendo, porque parte de que a veces nosotros tengamos que emigrar de los lugares que amamos tiene que ver con toda esta impunidad y toda esta falta de democracia que encontramos en nuestros lugares de origen, ¿no? Y creo que ahora que vemos tanto racismo en el mundo y tanta intolerancia hacia la migración, no nos damos cuenta que nosotros a veces también somos los que la generamos al no ser empáticos con todas las personas que se han tenido que mover del lugar y al no entender que cualquier acontecimiento político o cualquier acontecimiento que tenga un problema hacia la humanidad nos afecta directamente siempre. Entonces creo que es muy importante que sean conscientes de eso y pues que sigamos generando este apoyo y esta red, ¿no? Dado que ahora que ya tenemos todas estas redes sociales y que somos un mundo tan globalizado, entendamos que siempre nos podemos comunicar unos con otros y que todos somos al final humanos, ¿no? No importa si somos chilangos, guerrerenses, neoyorquinos, americanos, latinoamericanos, o sea, somos humanos. Entonces, creo que la empatía es algo muy importante y creo que este libro a nosotros nos ha permitido proyectarla de alguna manera hacia los demás. Y pues yo diría que yo pienso en Antonio Tizapa, que es un papá de un normalista desaparecido. Él vive en Nueva York, él es migrante y él ha hecho mucho para que en Estados Unidos sepan más del caso y que él dice, es mi hijo y es tu hijo, ¿no? O sea, como pudiera es mi hijo, que yo sufro y no sé qué haya pasado con él, pero también pudiera ser tu hijo, y que él tiene un equipo de corredores y maratonistas en Nueva York que es Running for Ayotzinapa, y ahí que ellos llevan pues esta bandera y que es un apoyo tanto para él, para las familias y estudiantes aquí, pero también que tantas personas pues abrazan a él, abrazan a esta lucha y que ayudan a más personas en un ámbito donde no hablan de temas así, el ámbito quizás de deporte, de maratones, para que la gente sepa que eso ha pasado. Entonces creo que eso es un buen ejemplo de cómo eso sí está relacionado a la migración y pensar, esos estudiantes lo que ellos querían hacer era servir sus comunidades sin tener que emigrar, querían ser maestros y poder estar en sus comunidades y lamentablemente pues estos hechos tan trágicos han pasado, ¿no? Pero creo que eso es un mensaje que esperemos que les guste en el libro, que lo pueden leer. Y también es importante mencionar que se puede adquirir una copia digital también. Y si tienen una relación con su biblioteca y que quieren pedirlo para que lo tengan en su biblioteca, también lo pueden hacer para que las más personas puedan leer el libro. Me encantó el libro y me encantó la oportunidad. Gracias por brindarme la oportunidad de conversar, de conocerlas, el trabajo, de conocer las historias, que me impactó tanto leerlo, porque no podemos olvidarlo. Y a veces vivimos en un mundo que nos permite olvidar y, como dicen ustedes, no podemos, es una lucha eterna. Y como eso se llama esperanza, no podemos perder la esperanza.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.